Hola a todos, hoy en Amigurumi Universe vamos a hacer el famoso Bob Esponja. Este en concreto mide 20 centímetros, bastante grandecito como veis, y tiene todos los detalles, ¿vale? Es un amigurumi un poco diferente a los que solemos hacer, ¿vale? Como veis no se hace a partir de formas redondeadas, sino más bien de formas planas, ¿vale? Rectángulos, como veis, de distintos tamaños. Y repite la misma técnica para varias de sus partes, con lo cual vamos a aprender técnicas nuevas, pero es bastante sencillito de hacer y tiene bastantes detalles que os voy a explicar muy bien y paso a paso cómo se hacen para que seáis capaces de tener vosotros también vuestro propio Bob Esponja. Así que nada, espero que lo disfrutéis y sin más, comenzamos. Las lanas que vamos a necesitar son la lana amarilla, marrón para los pantalones, negro, blanco y después dos trocitos simplemente de un azul clarito y un rojo por si queréis hacer los detalles en los calcetines. También vamos a necesitar tijeras, la aguja de ganchillo que voy a utilizar en mi caso es de 2,5 milímetros, que en este caso pone que es un 4O, un 4,0, pero bueno, es 2,5 milímetros. Vamos a necesitar hilos, ¿vale? De color rojo, azul clarito, negro y blanco, aguja para hilo, también aguja para lana, también un poco de papel para dibujar y vamos a necesitar fieltro. Vamos a necesitar un poquito de negro, azul clarito, rojo y blanco. Y por supuesto un relleno suave para rellenar todo nuestro Bob Esponja. Vamos a comenzar con la lana marrón y vamos a hacer una cadeneta de 22 puntos. Entonces ponemos así la lana, vamos a dar una vuelta así con la aguja, sujetamos el punto con el pulgar y cogemos la lana para meterla por aquí. Básicamente hacemos un dedito para empezar nuestra cadeneta. Entonces continuamos con puntos de cadeneta, así, ¿vale? Arrastrando la lana por dentro del punto de la aguja y vamos a hacer 22 puntos. Así, seguidito, hasta que tengáis 22. Vamos a continuar haciendo la segunda fila. Entonces para ello vamos a ir pinchando en el medio de cada punto y hacemos un punto simple, ¿vale? El punto enano, así. Entonces vamos todo a lo largo de la fila, como veis, haciendo puntos simples a lo largo de toda la fila. Estoy en el final de la fila, solo me falta el último punto, ¿vale? Lo cogemos. Y ahora cada vez que lleguéis al final vais a voltear la labor y antes de seguir vamos a hacer un punto de cadeneta, ¿vale? Es decir, cogéis lana y la metéis por este punto. Y ahora seguís, pero asegurándoos de cogéis este primer punto, ¿vale? No os lo saltéis, aseguraos que tenéis 22 en cada fila, ¿vale? Y continuáis, ¿vale? Entonces ahora tenéis que, como sabéis, coger ya cada punto más así, ya todo el eslabón entero, ¿vale? Así. Y continuáis otra vez a lo largo de la fila, ¿vale? Esta es la tercera fila que hacemos. Continuáis así hasta el final. Llego al final otra vez y lo mismo, volteo, hacemos primero un punto de cadeneta y luego me aseguro de no saltarme el primero y continúo. Bien, esta es la cuarta fila, voy a terminar esta fila, dar la vuelta y hacer otra más, ¿vale? En total vamos a hacer 5 filas de color marrón. Vamos a continuar y ahora vamos a cambiar al color blanco. Entonces, justo simplemente he terminado la fila, le he dado la vuelta. Antes de hacer vuestro punto de cadeneta vais a coger la lana blanca, porque vamos a hacer ese punto de cadeneta ya con la lana blanca. Entonces, ponéis así por detrás y simplemente cogéis lana y la metéis por el punto marrón y continuáis. Entonces pincháis el primer punto y ya continuáis con la lana blanca, ¿vale? Podéis hacer un par de puntos para así sujetarla, ¿vale? Haciendo el cambio de color en el punto de cadeneta pues se nota mucho menos. Entonces antes de seguir ya podéis cortar la marrón, tiráis un poquito para aseguraros que queda aquí bien cerradito y en estas dos pues podéis hacer un par de nuditos, ¿vale?
para que después no se os vaya a deshacer. Y ya queda. Entonces por ahora dejamos la marrón a un lado y ya continuamos con la blanca. Voy a hacer con la blanca exactamente lo mismo que con la marrón, ¿vale? Vamos a hacer filas y cada vez que deis la vuelta antes de empezar la siguiente hacéis el punto de cadeneta. Pues con el color blanco vamos a hacer 3 filas. Entonces en la primera fila pues tenéis que ir cogiendo, obviamente vais pinchando en los puntos marrones, después en las siguientes pues ya será simplemente puntos blancos, ¿vale? Entonces esta ya es nuestra primera fila y hacemos en total 3. Terminadas esas 3 filas voy a volver a hacer un cambio de color, pero esta vez con el amarillo. Ya pasamos al amarillo para empezar con el cuerpo de Bob y pues lo mismo, hacemos el punto de cadeneta con el amarillo y cuidadito de no saltaros el primero y seguimos con el amarillo. Y después de hacer unos poquitos ya podéis cortar la blanca y dar un par de nuditos entre estos dos. Entonces, como veis, estamos haciendo un rectángulo, ¿vale? Se nos está alargando y tenéis que aseguraros que os está quedando recto por los bordes, ¿vale? Eso se consigue pues asegurándoos de que hacéis 22 en cada fila, que no saltáis ningún punto, y haciendo la cadeneta al final de cada, al empiece de cada fila, ¿vale? Entonces así debería estaros quedando a una cosa así. Y ahora empezamos, como digo, con el color amarillo. Y con el color amarillo vamos a hacer bastantes vueltas, bastantes filas, ¿vale? Porque lo quiero bastante largo. Entonces, la técnica es la misma, ¿vale? Vais continuando así. Primero, en la primera fila vais pinchando en los puntos blancos, después ya será todo amarillo. Continuáis así y hacéis también los cambios en cada extremo. Es decir, volteamos, hacemos cadeneta, pinchamos justo en el que está debajo y continuamos. Y hacemos esto cada vez que vayamos a empezar una fila. Bien, pues vamos a continuar haciendo filas amarillas y después os digo cuántas hemos hecho en total. Además de repetir exactamente lo mismo para tener otra parte igual a esta, también tenemos que hacer otros 2 rectángulos de esta manera, ¿vale? Uno amarillo y uno marrón. Se hacen exactamente de la misma manera, es decir, empezamos con una cadeneta de 22 y continuamos haciendo filas. Acordaros de hacer el remate en cada extremo con el punto de cadeneta y tanto el amarillo como el marrón tienen 6 filas de alto, ¿vale? Empezáis con la cadeneta y hacéis 6 filas. Aseguraros de que os quedan los dos iguales, igual de anchos, y también aseguraros de que cada uno tiene exactamente la misma longitud que el cuerpo de Bob Esponja, ¿vale? En caso de que tengáis que, bueno, pues en vez de usar 22 puntos de cadeneta al principio, pues si tenéis que usar uno más o uno menos, aunque en principio debería ser los mismos, pero ya digo que al ir trabajando aseguraros de que tiene exactamente la misma longitud. Entonces 2 de estas y una amarilla y una marrón, y ahora vamos a hacer los lados. Llegados a este punto deberíais tener entonces 2 partes iguales como esta, la parte de abajo marrón y la de arriba amarilla. Entonces ahora nos toca hacer las 2 partes de los lados, ¿vale? 2 trozos igual a este, que si os fijáis nos van a coincidir las filas y colores con la parte de delante y de atrás, pero el ancho tiene que coincidirnos con las partes de arriba y de abajo. Entonces os voy a explicar cómo hacerlo, y necesitamos 2 iguales, uno para cada lado. Vamos a empezar también por la fila de la lana marrón, hacemos un nudito y empezamos con una cadeneta. Vamos a hacer una cadeneta de 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. En mi caso eso es lo que equivale a la anchura de estos que ya había hecho antes, ¿vale? Tenéis que comprobarlo por si necesitaréis un punto más o un punto menos, pero con 6 puntos debería coincidiros el ancho, como veis, con estas 2 partes. Entonces a partir de aquí continuamos. Con lo cual, con 6 puntos de ancho, lo que vamos a hacer son las mismas filas y colores que hemos hecho antes. Es decir,
Voy a hacer 5 filas de marrón, 3 filas de blanco, cambiaré de color y después cambio al amarillo y hago las 16 filas que he hecho de amarillo. Siempre comprobando, ¿vale? Sobre todo cuando ya tenéis una hecha, al principio lo comprobáis, lo comparáis con las grandes y cuando hayáis hecho un lado pues vais comprobando poniendo encima que os va coincidiendo, ¿vale? La manera de hacerlo es exactamente la misma que hemos hecho antes, es decir, al principio de esta fila vamos a hacer los puntos así, son puntos simples. Aseguraos que hacéis 6 en cada fila para que no se os deforme. Y de la misma manera, cada vez que deis la vuelta y vayáis a comenzar una fila nueva, acordaros de hacer primero un punto de cadeneta y de no saltaros el punto aquí, el primero, que queda así como un poco escondido. Una vez hechas las 5 filas, cambiáis de color. Los cambios de color los vamos a hacer de la misma manera, es decir, justo antes de empezar la fila, el punto de cadeneta ya lo hacéis con el color nuevo. Entonces primero cambiamos al blanco, ¿vale? Hacemos punto de cadeneta y continuamos con el blanco. Hacemos 3 filas con el blanco, cambiáis al amarillo y continuáis todas las filas necesarias con el amarillo, que deberían ser también 16. Vamos a continuar haciéndole la nariz y para ello vamos a hacer otro cuadradito de 5 por 5. Entonces empezamos con una cadeneta de 5 puntos, 5, y ahora vamos a hacer 5 filas, ¿vale? Entonces trabajamos la primera fila, todo puntos simples como siempre, y voy a hacer 5 en total, y acordaros al inicio de cada una de hacer el punto de cadeneta antes de empezar, ¿vale? Entonces voy haciendo así 5 filas. Cuando acabéis tendréis algo así, ¿vale? He cortado dejando largo el hilo amarillo, lo pasamos por el loop como siempre para cerrarlo y ahora vamos a enhebrar una aguja de lana. Vamos a empezar a coser las partes de la cara de Bob Esponja en una de las partes del cuerpo antes de coser todas las partes del cuerpo juntas, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a coser es esta nariz. Bien, vamos a doblar hacia adentro el extremo y doblamos así a lo largo nuestra nariz y la vamos a cerrar por dos de los lados, por un extremo y por este. Entonces vamos a usar puntadas redondas, ¿vale? Podemos empezar en este. Vamos pinchando de un lado al otro, siempre en el mismo sentido. Así, ¿vale? Siempre del mismo lado. Cerquita del borde y cerquita unas de otras. Tengo bastante largo el hilo, por eso cuesta un poquito. Después giramos y vamos a cerrar igual así a lo largo. ¿Vale? ¿Veis? Hago puntaditas así pequeñas. Pequeñas y redondas, siempre de la misma manera. Y cerramos así hasta este borde. Como os comento, vamos a coser ya toda la carita en esta parte de Bob Esponja, ¿vale? Escogéis una de las dos, que deberían ser iguales, y vamos a coser todo en esta zona, de manera que todos los hilos y todo lo feo nos queda detrás y después escondido no se va a ver. Vamos a coser esta nariz justo en el medio, más o menos la tercera fila, empezando desde la parte blanca, ¿vale? Más o menos la tercera fila de altura. Para saber exactamente el centro podéis utilizar una regla, ¿vale? Ponerla así, más o menos mide 9 y pico este Bob Esponja, entonces más o menos en el 4,5 está el centro, ¿vale? Es para tener una idea aproximada. Entonces aquí coseré mi nariz. Voy a pinchar para saber dónde pasar la aguja. Entonces me debería quedar así, ¿vale? Así en el centro. Bien, entonces vamos a ir pasando la aguja de un lado al otro. Vamos pinchando en el borde de la naricita y la vamos pinchando todo alrededor. Tiene que quedar así, ¿vale? Perpendicular. Entonces nada, vamos pinchando el borde y atravesamos hacia el otro lado.
y así de un lado al otro la vamos cosiendo todo alrededor. De esta manera, ¿vale? Coséis todo alrededor y podéis terminar detrás haciendo un par de nuditos porque, como digo, esta parte quedará escondida. Entonces eso son simplemente puntadas de un lado al otro cogiendo el borde de la nariz, ¿vale? Como veis, pincho, al sacar la aguja cojo un poquito de borde en la nariz y voy así todo alrededor para que me quede cosida de esta manera. Lo siguiente que hacemos es enhebrar hilo negro, ¿vale? Doble, lo ponéis doble y hacéis un nudito al final con la aguja de hilo, ¿vale? Vamos a empezar del revés para sujetar nuestro hilo. Entonces vamos a hacer un par de puntadas simplemente en la parte esta que no se va a ver para sujetar el hilo y poder empezar. Entonces hacéis un par de puntaditas, así un nudo, metéis la aguja para que haga un nudo y así engancháis el hilo. Bien, ahora vamos a hacer, lo que queremos hacer es la boca, ¿vale? Voy a hacer una boca bastante grande, va a ir desde la línea que está por debajo de la nariz, un poco así curva hacia arriba y hasta la línea que queda justo donde está la nariz, ¿vale? Entonces una curva de aquí a aquí. Más o menos a cada lado aseguraros que tiene la misma distancia, entonces yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y voy a empezar aquí la boquita. Entonces metemos la aguja por donde la voy a empezar, ¿vale? Metemos la aguja y vamos a ir haciendo una línea hacia abajo, hacia esta línea. Vais a ir poquito a poco, entonces pincháis del otro lado y básicamente vamos a ir así de lado a lado. Ahora vamos a pinchar un poquito más abajo, sacáis así, saquéis la aguja y la metéis justo donde terminaba este trazo, ¿vale? Justo donde termina. De esta manera, al pasar el hilo, pues veis que se me continúa la línea y se me pega con la otra, ¿vale? Estos son como puntadas redondas inversas, ¿vale? De manera que sacáis la aguja un poquito más adelante, la sacáis y la metéis por donde acababa el trazo anterior para que se os peguen los dos trazos y no os quede agujero. Bien, estamos llegando a la línea esta, ¿vale? Entonces vamos a continuar por aquí, puntaditas. Es mejor que las hagáis bastante pequeñas para ir controlando bien el trazo. Bien, y ahora por esta línea voy a hacerlo más o menos recto, ¿vale? Pero la técnica es la misma. Sacamos la aguja un poquito por delante y la metemos justo donde acaba nuestra puntada anterior. ¿Ves que siempre es de un lado al otro? Siempre atravesamos de un lado al otro y continuamos. Y ahora el tema es, cuando pasemos esta línea recta debajo de la nariz, tenemos que volver a subir y hacer la curva en el otro lado. Y lo que tenemos que intentar pues es que quede simétrica un poco, ¿no? A esta. Entonces tenemos que volver a subir hacia el punto, ¿vale? Aquí habíamos contado 1, 2, 3, 4, 5, pues contáis 5 de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, tenéis que empezar a subir hacia este punto, ¿vale? Podéis utilizar un alfiler o algo así para marcarlo y así os va a ser mucho más fácil. Bien, cuando acabéis esta boquita, cuando llegue hasta aquí, yo le voy a hacer un par de comisuras también, es decir, un par de líneas aquí horizontales y después repasaré, ¿vale? Repasáis la boca mínimo 2 veces, exactamente las puntadas encima de las que ya habéis hecho, simplemente para darle un poquito más de grosor y que se vea un poquito más, ¿vale? Pero la técnica es exactamente la misma. Entonces la comisura, cuando acabéis la boquita, simplemente vamos a hacer un par de puntaditas así, en este sentido,
y otra así, sacando la aguja y metiéndola justo por donde termina la boquita, ¿vale? Para que se haga una línea así. Entonces esta es la comisura de la boca. Ahora voy a volver todo el camino hacia detrás y aquí le haré la otra comisura. Y ya estaría terminada la boca de Bob Esponja. Lo siguiente que vamos a utilizar es todo el fieltro para hacer la cara y los detalles que faltan de la cara de Bob Esponja. Entonces os voy a explicar más o menos cómo lo vamos a hacer. En mi caso, los ojos van a ir así, encima de la nariz, ¿vale? Entonces más o menos por el espacio que tengo, la parte blanca de los ojos, la parte más grande en mi caso va a medir 2,5 centímetros más o menos, ¿vale? Tenéis que mirar desde la nariz, que usáis bastante espacio, pero dejando un margen arriba. Entonces, como veis, más o menos hasta aquí, que serían 2,5, ¿vale? Y si tenéis un compás, pues mejor, porque podéis hacer un círculo perfecto. Si no, lo que podéis hacer, pues con una regla marcáis 2,5. Después marcáis más o menos donde estaría el centro, ¿vale? 1,25. La ponemos en este sentido. Más o menos a 1,25 también. Y hacemos otra línea de 2,5. Vale, entonces tenemos una cruz. Y ahora unís los extremos de esta cruz con líneas curvas, ¿vale? Con cuidadito. Para ir haciendo un círculo. Podéis hacerlo a ojo también, depende de si os sale o no. Si no os sale, pues de esta manera es bastante, ayuda bastante, ¿vale? Para conseguir un círculo bastante simétrico, ¿vale? Como veis, con cuidadito. Y necesito hacer otro para adentro, vamos a hacer uno azul. Y el azul, pues lo voy a hacer de 1,5, ¿vale? Pero la técnica es la misma, vamos a hacer la línea de 1,5, más o menos marcamos la mitad, hacemos otra línea de 1,5, también más o menos por la mitad, y lo mismo, ¿vale? Unimos para hacer un circulito. Y para el negro lo mismo, pero de 1 centímetro, ¿vale? Hacéis 1 centímetro y la mitad, y hacéis lo mismo de 1 centímetro, ¿vale? Entonces, como veis, bueno, más o menos 3 diferentes, ¿vale? Blanco, azul y negro. Ahora recortáis en el papel y usáis estos circulitos para recortar el fieltro. Os voy a decir también cómo hacer la corbata. La corbata es una corbata pequeñita. Lo que vamos a hacer es un cuadrado, ¿vale? Hacéis un cuadrado así, pequeñito, cuadrado normal. Y ahora, en este sentido, lo giráis, ¿vale? Ponéis así uno de los lados hacia arriba, bueno, una de las esquinas, y en el medio y hacia los lados hacéis dos líneas, y los juntáis en el centro, así. Pues esto más o menos es una corbata que la vais a recortar y luego recortar en el fieltro rojo. ¿Ves? Recortáis el redondel en papel, en este caso el grande, que es para el blanco, lo ponéis encima, lo sujetáis bien y alrededor cortamos con las tijeras. Podéis cortar primero el cuadrado, ¿vale? Para que os sea más fácil después recortarlo, así, ¿vale? Entonces, sujetad bien para que no se os separe y vais cortando así con cuidadito alrededor, ¿vale? Siguiendo la figura del papel, recortáis. Cuando tengáis uno de fieltro, pues lo usáis como modelo para cortar otro, ¿vale? Necesitáis 2 de cada y tenéis que hacer esto con todos los dibujos que hemos hecho, ¿vale? Con los 3 círculos de distinto tamaño y también con la corbata. Recortáis la corbata y con el fieltro rojo la recortáis. Y cuando tengamos todas las piezas que necesitamos, pues las vamos a coser a la cara todas juntas. Vamos a utilizar hilos
y os voy a enseñar cómo se cose. Bien, entonces así, esto ya lo teníamos acabado y como veis pues me queda un círculo de fieltro del mismo tamaño. Bien, pues vamos a continuar con todo lo demás. Pues así debería estar la carita ya con todas las piezas cortadas, pero aún no están cosidas, ¿vale? Os voy a enseñar cómo lo cosemos. Entonces, primero en uno de los ojos vamos a coser primero la pupila negra a la parte azul, ¿vale? Es decir, lo ponemos, como veis, está hacia un lado, ¿vale? Y enhebramos el hilo negro, ¿vale? Siempre usamos el hilo del color de lo que estemos cosiendo, de lo que esté encima. Entonces desde atrás, podemos empezar desde atrás y vamos a dar puntadas muy pequeñitas y por el borde, ¿vale? Muy cerquita unas de otras y siempre por el borde. No hace falta que deis todo alrededor, ¿vale? Con unas cuantas puntaditas sería suficiente, porque así también disimula y no se nota tanto el hilo, ¿vale? Entonces ya veis, de un lado al otro, ¿vale? Vais pinchando de un lado al otro y hacéis puntadas muy pequeñitas. Dais unas cuantas en distintos puntos alrededor para que no se mueva. Y luego remataremos por la parte de atrás, que no se va a ver. Entonces, cuando hayáis dado unas cuantas puntadas alrededor de toda la pupila, por detrás, como digo, lo rematamos, ¿vale? Hacéis así unas puntadas en horizontal para que no se vean por el otro lado y rematamos. Ahora, este proceso lo vamos a repetir cosiendo. Voy a recortar este hilo para que no se vea. Ahora tengo que enhebrar hilo azul y coser de la misma manera la pupila azul a la parte blanca, también así pegada a un lado, ¿vale? Pegado a un lado, entonces con el hilo azul obviamente damos puntadas solo en la zona azul, pero también todo alrededor, ¿vale? Y hacer puntadas pequeñitas para que disimule lo más posible el hilo. Y repetís esto mismo con el otro ojo. Ahora tenemos que coser los ojos del cuerpo. Como veis, esta es la posición, ¿vale? Están los dos justo por encima de la nariz, pegaditos a la nariz, prácticamente juntos el uno del otro y las pupilas una hacia la otra, ¿vale? Y sobre, bueno, deberían caberos por dentro de la línea de la boca, ¿vale? Si no, pues los coséis un poquito más arriba, ¿vale? Una vez que cosáis uno, que yo ya he cosido uno, pues coséis el otro simétrico. Entonces os voy a enseñar la técnica. Es muy parecida a lo que hemos hecho antes, ¿vale? Vamos a ir dando puntadas muy pequeñitas para que disimulen y alrededor de todo lo blanco. Entonces usamos hilo blanco, ¿vale? Posicionamos el segundo ojo cuando ya tengamos el primero en el lugar adecuado y con el hilo blanco pues vamos a dar, como antes, puntadas de un lado al otro. Las hacéis muy pequeñitas y vais todo alrededor, así, de un lado y hacia el otro, y vais así, ¿vale? Aseguraros que no se os va girando el ojo, aseguraos que no se os mueve a medida que coséis y que os mantiene la posición. Y nada, vais girando y todo alrededor, básicamente lo cosemos así. Bien, una vez que tengáis los dos ojos cosidos con esta técnica, vais a utilizar exactamente la misma técnica para coser la corbata justo aquí en el medio, ¿vale? Es decir, siguiendo la línea de la nariz hacia abajo y justo donde empieza la línea blanca, ¿vale? La coséis así, de esta manera, usando hilo rojo, pero la técnica es exactamente la misma.
Una vez cosidas todas las partes, como veis, ¿vale? Todos los ojitos y la corbata, nos queda una vez más, tenemos que enhebrar hilo negro doble y hacer un nudito al final para unos detallitos que nos faltan, que son las pestañitas de los ojos y simplemente aquí unos triangulitos así, unas dos líneas para hacer como el cuello de la camisa. Entonces os voy a enseñar a hacer las pestañitas primero, están por encima del ojo, ¿vale? Entonces sacamos la aguja así por encima, justo más o menos por el centro. Y se trata ni más ni menos que 3 rayitas, ¿vale? Entonces vamos a hacer una así. La técnica es un poco la misma, ¿vale? De un lado al otro. Entonces esta sería una, ¿vale? Y voy a hacer, pues voy a repetir 2 o 3 veces la puntada en el mismo sitio para cada pestaña, simplemente para darles un poquito de grosor. Entonces volvemos a sacar y meter por el mismo sitio, así, exactamente por el mismo sitio, y otra vez más, ¿vale? Voy a repetir 3 veces para cada pestañita. Pues vamos a hacerle 3 pestañitas a cada ojo, una, como digo, justo así encima, en el medio, ¿vale? Y después una a cada lado, ¿vale? Entonces hacemos una aquí, por ejemplo, y más o menos la misma distancia entre las dos, ¿vale? Entonces hacemos una aquí, más o menos de la misma longitud, y la otra que esté a la misma distancia, como digo, y lo mismo, repetimos 3 veces para esto también. Así está ahí a la segunda, y hacemos una más de este lado, más o menos dejando la misma distancia y, como digo, del mismo tamaño. Aquí. Y lo mismo, repito 2 veces más, y hacemos las mismas en este ojito. Y exactamente con la misma técnica coséis a cada lado de la corbata así 2 rayitas, ¿vale? Haciendo como un triangulito invertido, que sería el cuello de la camisa. Y ya tenemos la cara de Bob Esponja terminada. Vamos a empezar a coser todas las partes del cuerpo de nuestro Bob Esponja. Entonces vamos a empezar cogiendo la parte de la espalda, la que no tiene la cara, y la parte de arriba, que es el rectángulo, que es todo amarillo. He enhebrado uno de los hilos que había dejado largos, ¿vale? Y voy a posicionar esta parte así encima, así, pegadita, ¿vale? Que coincida borde con borde, y lo que vamos a hacer son puntadas redondas, ¿vale? Entonces, como sabéis, pues son básicamente puntadas. Vamos a ir cogiendo, atravesando los dos bordes, lo más pegadito al borde posible, puntadas muy cerquitas unas de otras, y siempre en el mismo, así, en la misma dirección, ¿vale? Siempre de arriba abajo, ¿veis? Y lo que hace como loops, que luego pues los apretamos, ¿vale? Estos son puntadas redondas, y vamos a usar las mismas puntadas para todos los lados. Aseguraros de que no se os mueve, es decir, que os coinciden los bordes aquí y aquí, y que coséis muy pegadito al borde para que no se os deforme, ¿vale? Entonces así, como veis, puntadas muy pequeñitas, ¿vale? Prácticamente una puntada por cada punto de la cadena que teníamos aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y como veis, las hago, como veis, cuando atravieso, las hago también muy cerca del borde, ¿vale? Bien, como digo, esta es la técnica para todos los lados, así que después os explicaré simplemente dónde coser cada una, pero la técnica de coserlas pues va a ser esta, y así ya no me repito. Entonces, vamos así hasta la esquina. Al llegar a la esquinita, justo, pues nada, termináis, ¿vale? Os aseguráis que llegáis bien a la esquinita,
Y nada, hacéis un par de puntaditas para rematar y luego ya podéis cortar el hilo y dejarlo escondido por dentro, ¿vale? Entonces rematar aquí también es muy sencillo porque podéis esconder los hilos por dentro. Podéis hacer así también un nudito si queréis. Y eso, cortáis y luego este hilo quedaría escondido dentro. Y como veis, pues al hacer puntadas redondas y justo por el borde, como veis, pues consigo un poco esta formita, que es la que después me va a interesar, como ya veréis, ¿vale? Entonces este es el primer trozo cosido y ahora vamos a continuar. El siguiente lado que voy a coser pues es el lado de la cara, ¿vale? Lo voy a coser así, delante, ¿vale? Y lo mismo por esta línea de arriba y que coincida justito borde con borde, ¿vale? Lo pegáis así justito, borde con borde, escondéis si hay algún remate, pues que nos quede dentro escondido. Y la técnica de las puntadas es exactamente la misma, así que vamos haciendo puntadas redondas todo a lo largo. Aseguraros de que os coincide perfectamente esquina con esquina. Así todo a lo largo. Ahora voy a coger uno de los bordes, nos aseguramos de que lo cosemos en este sentido, ¿vale? Para que después coincidan el marrón y el blanco. Y lo mismo, lo voy a pegar a este borde, al de la cara, así desde justo la esquina hasta aquí, ¿vale? Aseguraros que os coincide la línea perfectamente, esquina con esquina, escondiendo los bordes siempre por dentro. Si os molesta mucho los podéis cortar, pero bueno, pueden quedar escondiditos, ¿vale? Así, todo a lo largo y con la misma técnica. Este hilo lo usaré después, ¿vale? Con la misma técnica. Aseguraros de que empezáis justo en la esquinita con esquinita y que os va a coincidir aquí el largo. Vamos cosiendo con puntadas redondas. Y después cosemos la misma de este lado, es decir, en esta línea cosemos el otro que teníamos, el otro trozo, de la misma manera. La única diferencia aquí es que obviamente pues como estamos con el amarillo coseremos solo hasta aquí, ¿vale? Entonces la parte blanca y marrón la podéis dejar para después cuando estemos con la lana blanca y marrón y la coséis después. Entonces una vez que acabáis la zona amarilla pues hacéis lo mismo, rematáis y dejáis el hilo por dentro para que quede escondido. Y después, como digo, cosemos el otro lado. Una vez cosido el otro lado, he cosido también la parte de abajo, ¿vale? La marrón, a la parte de la carita, por una fila, ¿vale? Y ahora, como veis, ya tenemos todas las partes. Entonces, lo único que nos falta es ir cosiendo poco a poco para ir cerrando nuestro bob esponja. Entonces cosiendo, por ejemplo, pues aquí esta fila, después esta y así poquito a poco irlo cerrando, ¿vale? La técnica es la misma, vamos a usar puntadas redondas, tenéis que ir cambiando de color evidentemente en cada trozo, ¿vale? Amarillo, aquí un poquito de blanco, marrón, etcétera. Y lo que sí, justo antes de cerrarlo del todo, acordaros que tenemos que rellenarlo, ¿vale? Entonces voy a continuar cosiendo poquito a poco todas las líneas. Como he dicho, antes de cerrar justo la última línea, pues acordaros de rellenar. Y como veis, tenemos que conseguir que esté mullidito, ¿vale? Pero que me mantenga esta forma así rectangular, ¿vale? Que nos quede demasiado redondo. Entonces distribuir bien el relleno y que no se os deforme, que siga con esta formita así cuadradita que tiene Bob Esponja. Bien, pues ahora vamos a empezar a hacer los brazos. Yo ya he hecho uno de los lados, ¿vale? Un brazo. ¿Vale? Lo vamos a hacer así también con rectángulos y vamos a empezar con la lana blanca. Entonces cogemos la blanca y vamos a hacer una cadeneta de 6 puntos. Comenzamos con el nudo como siempre y
igual que antes. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer filas a partir de aquí y vamos a hacer 5 filas, ¿vale? La parte blanca tiene una altura de 5 filas. Entonces, pues nada, se hacen de la misma manera que hemos hecho las otras partes, con lo cual ya os dejo a vosotros para que lo hagáis. Como digo, 5 filas seguiditas. He hecho esas 5 filas y me toca el cambio de color. Vamos a cambiar al amarillo. Para ello vamos a hacer el punto de cadeneta y vamos a empezar el siguiente punto. Entonces cojo y saco lana y antes de terminarlo cambiamos ya al amarillo. Entonces terminamos el punto con la lana amarilla y ya continuamos. Ahora continuamos con el amarillo, ignoramos ya el blanco. Entonces podemos cortarlo y con los dos extremos pues hacer un par de nuditos para que no se suelte. Y vamos a hacer filas de amarillo de la misma manera. Acordaos de hacer el remate en cada extremo para que no se me deforme, y continuamos así con filas de amarillo. Hacemos 12 filas de amarillo, cortamos, rematamos, o podéis dejar este mismo hilo largo para coser, ¿vale? Yo voy a usar otro resto que ya tenía, y hacemos 2 iguales, ¿vale? Aseguraros que son exactamente iguales. Y estos son los brazos de nuestro Bob Esponja. Entonces vamos a enhebrar el hilo y los vamos a cerrar así y cosiendo a lo largo. La técnica es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a hacer puntadas redondas y vamos a cerrar dejando por dentro los restos, ¿vale? Los bordes. Y empezamos por aquí, cerrando por el borde, este trocito, y después todo a lo largo. Y cuando lleguéis al color blanco cerráis con un poquito de lana blanca. Entonces nada, en mi caso voy a empezar con un nudito para sujetar el hilo, y como veis las mismas puntadas que antes, ¿vale? Puntadas redonditas, vais así todo a lo largo y después por el color blanco también. Cuando esté cerradito todo así, tendréis, bueno, lo aplastáis un poquito para darle forma así cilíndrica, y vamos a coserlo al lado del cuerpo, ¿vale? De la misma manera que he hecho aquí, como veis, centradito pero tirando un poco hacia adelante, y más o menos que coincida por encima de la parte blanca, ¿vale? Tiene los hombros más por encima. Entonces nada, con una puntadita. Mirad que os quede al mismo nivel que la que ya tenéis cosida, que os vaya a quedar simétrica, ¿vale? Y como digo, la echáis así un pelín hacia adelante. Entonces nada, cuando os gusta el sitio, vamos a dar un par de puntaditas, ¿vale? Dais un par de puntaditas en el cuerpo y otra en el brazo. Y así lo vais cosiendo. Así, alternamos una puntadita en el brazo con una puntadita en el cuerpo. Puntadas pequeñas y se nos va sujetando, ¿eh? Y después rematáis y ya tenemos los dos bracitos cosidos. Lo siguiente que tenemos que hacer son las piernas, y para ellos vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? El mismo tipo de rectángulo, y lo que vamos a hacer es empezar por el color marrón. Vais a hacer igual una cadeneta de 6 puntos, vais a hacer 4 filas, acordaros de rematar los extremos con ese punto de cadeneta. Después cambiáis al color amarillo, como ya os he enseñado, y hacéis 6 filas. Y después cambiáis al blanco y hacéis otras 4. Entonces tenemos 4, 6 y 4. Y tenéis que hacer esto 2 veces, ¿eh? De esta manera tenemos las piernas de nuestro Bob Esponja y solo nos faltarían los zapatitos. Entonces vais a hacer 2 iguales y después las vamos a doblar y las vamos a cerrar igual que hicimos antes, con puntadas redondas. Cada sección la cerramos con lana de su color. Y lo único que tenéis que dejar abierta es la zona blanca, porque después coseremos la bota y es más fácil si queda abierta por esta parte, ¿vale? Por aquí la podéis cerrar y por aquí la dejáis abierta.
también dejáis sin coser el borde justo del lado marrón. Coséis por este lado también, pero aquí también lo dejáis abierto. Entonces dejáis abiertos los dos extremos. Lo siguiente que vamos a hacer es enhebrar un poquito de hilo azul clarito y después otro poquito de rojo, y vamos a hacer aquí simplemente los detalles de los calcetines, 2 líneas. Entonces primero con la azul podemos pasar la lana desde aquí, desde abajo, y la sacamos más o menos por donde queremos que esté la línea del calcetín. Tiramos, pues podemos hacer un nudito aquí. Y nada, vamos a hacer así un círculo, ¿vale? Rodeamos el calcetín. Primero es la línea azul y después la roja. Y metemos la aguja, así, pinchamos por la línea y la sacamos atravesando la línea por el otro lado. Y hay que dejarla bastante tensa, pero tampoco apretéis demasiado para no deformar la pierna, ¿vale? Bien, y ahora ya podemos meter la aguja cerquita, pinchamos cerquita y la sacamos por el mismo sitio que empezamos. Es simplemente una vuelta, básicamente, ¿veis? Así. Entonces ahora puedo cortar y hago aquí un nudito para que no se me deshaga, y repito lo mismo con la roja. Hago lo mismo con el color rojo, entonces pinchamos desde dentro, dejamos así el hilo y rodeamos el calcetín, ¿vale? Dejando un pequeño margen entre la línea azul y la roja, y vamos a meter la aguja por el mismo punto por el que la sacamos, así. Voy a dar una puntadita aquí para que no se me mueva. Entonces meto la aguja y la meto así muy cerquita, y lo mismo, sacamos por abajo, ¿vale? Y ya tengo las 2 rayas, entonces corto así y puedo aquí hacer un par de nuditos y rematar, y luego escondo dentro estos remates. Pues hacemos lo mismo en los 2 calcetines. Si le queréis poner este detalle, repetimos lo mismo en las 2 piernas. Vamos a continuar haciendo los zapatos. Entonces vamos a coger lana negra, vamos a empezar haciendo nuestro nudo de empiece para hacer cadeneta, y vamos a hacer una cadeneta de 15 puntos. 1, 2, 3, así hasta 15. Y ahora empezamos a hacer puntos por la fila, ¿vale? Como siempre vamos a ir haciendo filas, y en esta primera fila vamos a ir haciendo puntos hasta que contemos 14, ¿vale? Entonces vamos a hacer 14 puntos, así, seguidito, a lo largo de la fila. Cuando lleguéis al último, al 14, apretamos el que queda ahí, porque es el nudito, ¿vale? Porque quede bien apretadito, y vamos a dar la vuelta. Vamos a hacer 2 filas más de 14, y acordaros, antes de empezar, de hacer vuestro punto de cadeneta. Y ahora ya puedo continuar. Entonces hago otra vez 14 en esta fila, y haré una más de 14, ¿vale? En total son 4 filas de 14 puntos. Terminadas esas 4 filas, vamos a dejar un poquito el hilo largo, ¿vale? Lo metéis por el loop para hacer un nudito y terminar. Y este hilo lo usaremos después para coserlo. Vais a hacer 2 iguales a esta, y ahora lo que tenemos que hacer es cerrarlos. Voy a cortar este un poquito que está demasiado largo. Lo doblamos así sobre sí mismo, ¿vale? Para tener esto. Y vamos a enhebrar este hilo y empezar a cerrarlo. Vamos a cerrarlo todo alrededor de la misma manera que hemos estado haciendo hasta ahora, con puntadas redondas por el borde. Y cerramos todo alrededor. Antes justo de cerrarlo del todo, si queréis podéis meterle un poquito de relleno para darle un poco más de formita a estos zapatos. Hacéis lo mismo con el otro para tener 2 iguales.
Una vez terminados los zapatitos vamos a coserlos en las piernas con el mismo hilo negro y en la zona en el extremo blanco, ¿vale? Entonces sacamos el hilo por uno de los bordes, ponemos la pierna de esta manera, ¿vale? Un ángulo de 90 grados y muy despacito vamos haciendo unas puntaditas, ¿vale? Así de arriba abajo, cogiendo un poquito de lana del calcetín y un poquito de lana del zapato y con unas puntaditas muy en el borde para que no se vea la lana negra en el calcetín. Voy así todo alrededor, ¿veis? Así, con cuidadito todo alrededor. ¿Vale? Hacéis puntaditas así alrededor y lo mismo con la otra pierna. Por último, para coser las piernas al pantalón, por el lado marrón enhebramos la lana y las vamos a coser así, ¿vale? Ni muy pegadas ni muy separadas, más o menos a esta distancia, en la base marrón, y la técnica es la misma, ¿vale? Como la lana es un poco oscura no se ve mucho, pero bueno, la técnica es la misma, como hacemos siempre, vamos dando puntadas, alternando puntaditas pequeñas en la lana marrón, cogiendo de un lado y del otro y con cuidadito todo alrededor. Y los coséis así con los pies hacia adelante y ya estaría listo nuestro Bob Esponja. Y así queda vuestro Bob Esponja. Espero que os haya gustado el tutorial. Por favor, dejadme algún like, algún comentario, si tenéis algunas dudas, ruegos, sugerencias, preguntas. Y nada chicos, si os ha gustado, os veo en el siguiente tutorial. Decidme también si queréis que haga a Patricio, por ejemplo, o a algún otro personaje. Por ejemplo, Gary me gusta bastante, así que probablemente acabe haciéndolos también. Así que nada chicos, os vemos en el siguiente vídeo.